vos, ¿qué es el tiempo? Bueno, cuando hablamos de este tema, lo primero que la gente toma las prevenciones. ¿Por qué toma las prevenciones? Porque hay un sinnúmero de palabras de nuestro lenguaje que nosotros usamos corrientemente, lo que es el pasar, lo que es la vida, lo que es la conciencia, lo que sí, nosotros decimos lo que produce algo, a eso le llamamos, le ponemos un nombre. O sea, a Horacio le ponemos esta persona que habla, que se comporta, que tiene una determinada personalidad y que ejerce sus actividades profesionales o de enseñanza o lo que sea. Entonces, ese es Horacio, pero lo definimos al ser como lo que hace. Entonces, una limitación de la comprensión de muchos conceptos es que nosotros definimos el ser por lo que hace, pero no sabemos bien qué es el ser. Entonces, cuando hablamos del tiempo, hablamos como de muchos otros conceptos, y decimos lo que producen los conceptos, no lo que es el concepto. Entonces, cuando uno pretende comprender qué es el tiempo, la gente se toma sus prevenciones porque dice, bueno, va a hablar tonteras o va a hablar de cuestiones esotéricas. No, nosotros pretendemos, en estas charlas que voy a dar, pretendemos hablar de cuestiones absolutamente objetivas. Ahora, para eso entonces tenemos que hablar de qué es objetivo. ¿Y por qué? Porque pretendemos que esto tenga una nueva edición de la ciencia sobre la existencia. Entonces, vamos a llamar objetivo a todo lo que se produce en el universo. Todo lo que existe tiene existencia manifestada en el universo. Primero, todo lo que tiene existencia en el universo tiene existencia objetiva. ¿Por qué? Porque se manifiesta dentro del universo. De alguna manera se manifiesta. Lo comprendamos o no lo comprendamos. Lo veamos o tengamos algún instrumento de percepción o no. Se haya manifestado o no se haya manifestado. Mi pensamiento, yo estoy expresándolo y tiene una existencia objetiva. Todo pensamiento es un sistema de ondas, de vibraciones que se expresan y que son transformadas por mi intelecto de tal manera que son interpretadas de tal manera. Entonces tiene existencia objetiva. Y los pensamientos de todos los seres del universo son objetivos porque se manifiestan en el universo, aunque yo los perciba, los tenga en cuenta o no los tenga en cuenta. Entonces, cuando hablamos de objetivo, tenemos del tiempo como manifestación objetiva, tenemos que saber en qué se manifiesta objetivamente el tiempo. Nosotros el agua sabemos que es agua. ¿Por qué? Porque necesita una contención, sirve de alimento, tiene un sabor y un olor determinado. Entonces nosotros llamamos a eso agua, o sea, todas las condiciones que tiene la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de tiempo, la gente se sorprende porque dice, claro, ¿qué vas a definir ahora por tiempo? Bueno, por lo pronto, sepamos qué produce el tiempo. El tiempo produce, por lo pronto, en la materia orgánica produce el envejecimiento. O sea, yo tengo 70 años
Y cuando tenía 5 mi cuerpo fue evolucionando. Entonces en la materia orgánica produce un cambio de las manifestaciones orgánicas de toda materia orgánica. En los minerales el tiempo produce la posibilidad de cambio a través de las combinaciones de los elementos. Entonces el tiempo es el que permite los cambios. Eso es lo que nosotros conocemos como tiempo. Lo que conocemos como tiempo también el intelecto humano le ha llamado línea del tiempo, o sea, desde el comienzo del conocimiento, del conocimiento de la prehistoria hasta la actualidad, inclusive lo que puede pasar en el futuro, nosotros le llamamos línea del tiempo y establecemos los elementos que han ido sucediendo a través del tiempo. Pero uno de los elementos más importantes que en realidad nos hacen tener la sensación de tiempo son los ritmos de la naturaleza. Y esto, ¿en función de qué podemos observarlo? En algún momento yo estudiaba la lógica matemática y decía, bueno, de la misma manera que se produjo la lógica en la humanidad y que empezó en los albores de esta humanidad, donde los griegos forman una cultura que nos ha transmitido quizá los sustentos de este concepto filosófico de esta humanidad. Yo pensaba cómo se creó la matemática de esta humanidad. Y bueno, leyendo algunos autores comprendía que al principio de la historia de las matemáticas, el ser humano se valía de sus dedos para contar las cantidades. Entonces, si era un 5 naranjas, eran 5 dedos. Se complicaba cuando eran 50, entonces tenía que hacer muchas veces muchas fracciones y adiciones. Y de esa manera, la propia naturaleza del ser humano tenía el contenido básico para comprender el inicio de lo que es las cuentas en el sistema de percepción de cantidades y razonamientos dentro del intelecto humano. ¿Qué es el tiempo? El tiempo también surge de la misma manera. ¿Por qué? Porque el ser humano tuvo conocimiento y percepción primero de los días, de las estaciones, de los movimientos estelares, de los movimientos, digamos, del sol, de los periodos de la naturaleza, de los periodos de lluvia y de sequía, de los tiempos de gestación, de los tiempos de maduración. Entonces, en realidad, el tiempo, desde el punto de vista de una percepción natural de nuestra comprensión, son los ritmos que tiene la naturaleza. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que básicamente nosotros le llamamos tiempo, ¿por qué? Porque hemos dividido el día en 24 horas, el año en 12 meses, los meses en 30 días, y de esa manera nosotros tenemos una comprensión de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder. Y nosotros a eso le llamamos tiempo. Y está bien, esto es una primera comprensión del tiempo. Ahora, desde el punto de vista de lo que nosotros pretendemos definir como tiempo, nosotros hemos visto en este modelo de Carter-Ehrman Carter-Emmart del universo, el tamaño de este universo. El tamaño supuestamente que puede tener este universo a partir de la teoría del Big Bang, que es de 13.700 millones de
años luz de tamaño. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a llamar objetivo a todo lo que se produce dentro de este volumen de espacio que llamamos universo y que tiene determinado tamaño ya definido. Todo lo que sucede ahí adentro vamos a llamarlo objetivo. Sabemos que tiene un tamaño. No sabemos el tiempo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque nosotros el tiempo lo medimos en base a los días de nuestra existencia o a los días, a las temporadas y a los ritmos del sistema solar, pero no sabemos el tiempo de duración del universo porque no simplemente sabemos el tamaño. Ahora, ¿qué es el tiempo desde el punto de vista de nuestra comprensión del tiempo? Para esto es necesario saber, de la misma manera que nosotros definimos el universo, que existe un tamaño del universo, de la misma manera nosotros sabemos que el tiempo es entre el instante o cero de tiempo y la eternidad. El cero tiempo no tiene existencia, porque si no existiera tiempo no tendríamos posibilidad de manifestar absolutamente nada. Y el infinito tampoco, la eternidad tampoco podemos manifestarla. Nosotros podemos de la misma manera hablar del cero y del infinito. El cero es la nada, pero la nada no tiene existencia. Si nosotros estamos acostumbrados a utilizar las cantidades referidas a sustancias o a elementos. Cuando decimos que hay 0 naranja, no hay naranja, pero no quiere decir nada. Podemos tener un cuarto de naranja, podemos tener una mitad de naranja o podemos tener 1000 millones de naranjas, pero no podemos tener nada de naranja, porque nada de naranja no existe la naranja. Y no podemos tener infinitas naranjas porque si seguimos contando vamos a llegar a contar tantas naranjas como ceros podemos agregar, pero la existencia de infinitas naranjas no tiene existencia. De la misma manera, el tiempo tiene existencia objetiva. Objetiva quiere decir manifestable entre 0 e infinito, pero el infinito es un límite que no está dentro del objetivo, está fuera del objetivo. De la misma manera que nosotros tenemos que el universo tiene un tamaño, que tiene el tamaño objetivo. ¿Por qué? Porque todo lo que está adentro del universo decimos que es mesurable. Entonces, el concepto que tiene, ¿cuál es el concepto que tiene el ser humano del tiempo? El concepto que tiene el ser humano del tiempo es lo que ha pasado y lo que va a pasar. Son los días, o las horas, o las actividades que yo tengo que hacer. Eso es el tiempo. Es la expresión material del tiempo. Pero no sabemos definir qué es el tiempo, y ahí es donde nosotros queremos llegar. El ser humano tiene un modelo del tiempo. Este modelo del tiempo es un concepto que es algo que existe, que tiene una existencia y de lo cual yo voy libando, voy como ordeñando, extrayendo la existencia mía, y todo lo que me circunda va tomando su propia existencia. Ese es el concepto elemental que tiene la existencia humana de la existencia del tiempo. Con esto que nosotros hemos hablado, ¿qué estamos diciendo? Estamos yendo a un concepto mucho más completo de lo que es el tiempo desde el punto de vista objetivo. Por lo pronto hemos dicho que llamamos tiempo a todo lo que tiene existencia dentro del universo, porque el universo tiene un tamaño
que está siendo producido en este momento, se está produciendo permanentemente en todo el universo. Entonces, a eso que se está produciendo, nosotros decimos que está en el tiempo, pero no establecemos qué es el tiempo. Veamos cómo se manifiesta el tiempo como una dimensión. Si yo quiero establecer este punto en la habitación, yo digo que está a 1,20 m de este plano, a 1,30 m de aquel plano, a 2,20 m de aquel plano y a determinada dimensión del techo. Entonces yo puedo establecer un punto, pero ese punto no tiene una referencia, no tiene una dimensión, es simplemente un elemento estadístico, llamémosle, por el cual nosotros podemos determinar la existencia de este punto, pero no tiene existencia porque en la medida en que yo lo puedo ver, tiene una dimensión infinitesimal, si queremos, o de medio milímetro, pero el medio milímetro ya tiene una dimensión perceptible. No es un punto o una dimensión. La dimensión yo la tengo cuando tengo dos puntos. Puedo establecer una línea, entonces entre A y B yo digo que hay una línea, pero esa línea no tiene espesor. Entonces todavía no es una dimensión perceptible. Si yo hago un plano, como si fuera este plano, entonces yo puedo decir que tiene dos dimensiones y que todavía no tiene existencia objetiva porque tiene que tener un espesor. En este caso, un papel tiene una mínima dimensión que permite hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que tiene una tercera dimensión. Entonces, nosotros decimos que este plano solo tiene existencia de 3 dimensiones cuando existe la tercera dimensión, o sea, que permite establecer el volumen del plano. Entonces decimos que este plano tiene una dimensión objetiva. Pero desde el punto de vista que nosotros definimos al tiempo, no tiene dimensión objetiva. ¿Por qué no tiene dimensión objetiva? ¿Por qué? Porque nuestros sentidos, solamente pueden percibir este volumen que yo he establecido si tiene una determinada duración de su manifestación. Entonces, si este plano está estable y es como este escritorio, que tiene una dimensión y sigue permaneciendo, entonces tiene una tercera dimensión que es el tiempo, o sea, esa cuarta dimensión de las 3 dimensiones hace que sea percibible por mis sentidos. Entonces, nosotros decimos que tiene existencia objetiva en este mundo objetivo si es percibible por algún sentido. Si este plano se manifiesta 15 segundos, tiene una dimensión objetiva, por más que desaparezca después, porque se ha manifestado durante 15 segundos. Si tiene una dimensión de 1 segundo, todavía es percibible y tiene una existencia objetiva. Si tiene una milésima de segundo, mis sentidos no lo pueden percibir, porque no existe en mi interior un instrumento que permita verificar esa existencia. Puede ser que exista una milésima de segundo y va a seguir teniendo existencia objetiva, por más que yo no lo perciba, y podré diseñar un instrumento que me permita detectar que en determinado momento en esta habitación, durante 1 milésimo de segundo, existió este volumen. Pero si tiene 0 tiempo, o sea que nunca se manifestó, que eso es lo que expresa esto que estoy diciendo, si tiene 0, si no tiene la cuarta dimensión de tiempo, no tiene existencia objetiva. No existe, nunca existió. Entonces, ese es el sentido de objetividad que nosotros queremos dar. O sea, las 3 dimensiones existen solo en la medida en que existe una cuarta dimensión. Si esta dimensión tiene
un segundo mis sentidos pueden percibir. Si tiene una décima de segundo, puede haber algún instrumento que me permita percibirlo, aunque yo no lo haya comprobado. Si tiene una milésima de segundo, también podría llegar a detectarlo mediante algún instrumental. Pero si es cero tiempo, no existe en el tiempo, entonces no tiene existencia objetiva. Entonces, todo lo que se manifiesta en el universo, tal cual lo expresa la teoría del Big Bang, que dice que el universo tiene 13.700 millones de años luz de tamaño, todo lo que tiene existencia objetiva en este volumen, en este tamaño, tiene existencia objetiva. ¿Por qué? Porque se manifiesta dentro de lo que es la existencia objetiva del universo. Entonces, por objetivo, vamos a definir no lo que se entiende normalmente como objetivo, que es todo aquello que es verificable, sino simplemente todo lo que existe. Todo lo que existe es objetivo, tenga o no yo la percepción de su existencia. Entonces, los 13.700 millones de años luz de tamaño que tiene el universo es lo que nosotros llamamos objetivo o objetivable o comprensible. Si yo lo puedo comprender o no, no tiene sentido para el universo. Para mí no tiene sentido, puede no tenerlo sentido, porque mi intelecto no es capaz de asimilarlo, pero tiene existencia objetiva. Y necesariamente todo lo que está en estos 13.700 millones de años luz que tiene el universo, supuestamente, de acuerdo a la teoría del Big Bang, tiene que tener un marco referencial, porque si no tuviera un marco referencial, estaría en cero. Es decir, es como si yo quisiera definir este punto y no tuviera las paredes que me permiten verificar que existe este punto o dar una referencia objetiva de este punto. Entonces, lo que hace necesariamente objetivo el universo no es el universo en sí mismo, sino el marco de existencia de este universo, lo que está fuera de estos 13.700 millones de años luz. Lo que está fuera de cero o infinito es lo que nosotros vamos a llamar los principios, o sea, lo que permite la verificación de lo que está dentro de este universo. Lo que está afuera lo vamos a ir desarrollando posteriormente en otras conferencias, pero por lo pronto ahora solamente vamos a hablar en estas primeras conferencias de la primera, segunda, la tercera, la cuarta y la quinta dimensión, que son las dimensiones objetivas del universo, o sea, que son las que se manifiestan en el universo. Entonces, acá empezamos a tener una definición más clara de lo que es el tiempo. El tiempo es, en primer lugar, lo que está entre cero e infinito. Lo que está más allá de cero y más allá de infinito no forma parte del sistema objetivo de lo observable. Después vamos a ver cómo podemos llegar a acceder a lo que está fuera del universo observable, o que es lo mismo que lo que está fuera del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista que nosotros lo estamos viendo, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros nos referimos a cualquier objeto, un papel, decimos que es papel, ¿por qué? Porque es un elemento básicamente fino, que es trasladable, que podemos escribir sobre él,
que podemos agruparlos y formar libros, que pueden contener un contenido intelectual o un contenido abstracto que está además de la expresión física del papel, que se produce con celulosa o con cualquier otro material. Entonces, a esto le llamamos papel. Y le llamamos papel, pero no sabemos qué es papel. Sabemos para qué sirve o qué se manifiesta como papel. Pero qué es el papel, qué es la esencia del papel, no lo sabemos. Sabemos simplemente lo que describimos, la razón objetiva de la existencia que nosotros llamamos papel, pero qué es en sí mismo papel, no lo sabemos. De la misma manera que si el que está hablando es Horacio, y Horacio es un hombre de 73 años que es arquitecto, que tiene 3 hijos, que vive en la ciudad de Córdoba, de la República Argentina. Ese es Horacio. O sea, lo definimos por las características objetivas de la manifestación de Horacio. Pero no sabemos qué es Horacio. Horacio mismo no sabe lo que es, sabe lo que hace. Cada uno de nosotros nos describimos a nosotros mismos en función de lo que hacemos objetivamente, pero no en función de lo que somos. De la misma manera, el vidrio, la mesa, nosotros sabemos que una mesa es algo que sirve para apoyarse y para trabajar arriba, que nosotros usamos normalmente en nuestra vida para comer, para escribir, para sentar cosas, pero lo que es la esencia de la mesa no lo sabemos. Entonces, ¿qué es el tiempo? Nosotros sabemos lo que manifiesta el tiempo, de nuevo, y el tiempo, desde el punto de vista de nuestra existencia, el tiempo, nosotros la teoría que usamos, tenemos la teoría del tiempo, consideramos que el tiempo es algo que existe en el universo, de lo cual nosotros vamos librando nuestra existencia y nunca nos explicamos a nosotros mismos en qué consiste esto que vamos librando del universo. Nosotros le llamamos tiempo, pero lo que pretendemos definir es la característica objetiva del tiempo. Y entonces decimos que el tiempo es una sustancia que se expresa en la existencia manifestando o permitiendo la manifestación de la existencia objetiva. Eso es lo que llamamos tiempo. Y bueno, todo lo que existe dentro, digamos, el tiempo entonces es una dimensión de la naturaleza que permite su verificación. A eso le llamamos tiempo. Y esa es una dimensión. ¿Qué quiere decir una dimensión? Las dimensiones son aquellas manifestaciones de la realidad que permiten su verificación objetiva. A eso le llamamos tiempo. Ahora, hasta acá vamos a llegar con la definición de tiempo. Vamos a ver a posteriori la quinta dimensión, o sea, en qué consiste la quinta dimensión. La quinta dimensión es la conciencia. Vamos a hablar cómo se manifiesta la existencia para expresarse como un ser objetivo.
Here, here.